Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Aprendiendo Historia desde cero. Por favor, antes de comenzar y en lo que llega el resto de los participantes, hagamos una prueba de audio, video. Confírmenme si me ven bien, si me escuchan. Sí, profe. Perfecto. Los demás, ¿cómo vamos? Sí, se escucha Sí, bien. sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ¿cómo les fue en esta semana? Cuéntenme. ¿Cómo han estado? Si ya consultaron el video de la sesión anterior, si también por ahí ya vieron el material que subí a Classroom, en referencia a las guías, por cierto, y también a las ligas de los libros que les comenté. Cuéntenme cómo les ha ido. Muy bien, profe. Estudiando. Muy bien, pues bueno, de poquito en poquito, porque aunque estamos a que 4 meses más o menos de la prueba, 3 y un poquito más, pues ni muy, muy, ni tan, tan. No deben de acelerarse ni de atascarse, porque si no ya para enero van a estar hasta el FUR y un tanto hartos de estudiar, pero tampoco lo vean como algo de, no pasa nada, porque bueno, en cuando inicie el Halloween, que bueno, este año Halloween va a ser algo especial y muy particular, pero ya de ahí, noviembre, diciembre, se va súper rápido. Enero, ¿qué les puedo decir? Y ya estando en febrero, pues el examen está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, va a estar muy interesante el asunto. Así es que es un buen periodo para irnos lentos pero seguros y también para ir subsanando dudas si las comienzan a ver. Les platico que después de la sesión de hoy es muy probable que les deje a ustedes una pequeña prueba que, bueno, también les pasé a sus compañeros de SUA, solamente que voy a variar un poquito porque estoy ocupando el mismo Classroom para ambos, pero es un mini examen de 10 cuartillas. Estoy aprendiendo sobre la marcha a ocupar ese recurso. Y la idea es que de poco en poco ustedes comiencen a permearse, también a manejar el tiempo, a sensibilizarse con los reactivos que pueden haber. ¿Vale? Eso paulatinamente se los iré comentando. Estén al pendiente de lo que vaya subiendo a Classroom. Y pues obviamente les daré el aviso de que solamente sería para ustedes. En la medida de lo posible voy a intentar repetir estas pequeñas evaluaciones cada vez que concluyamos eh, periodos, bueno, bloques. Y bueno, va con el fin de que ustedes vayan paulatinamente a practicar, más allá de lo que también están haciendo. Naomi, no es propiamente un examen, es una pequeña ejercitación de lo que hemos visto de la primera sesión para acá, que sería el final del bloque 1. El bloque 1 pues corresponde a lo que es introducción a la historia, que básicamente sería qué es la historia, su función, espacio y tiempo histórico y eh, también algunas cosillas en cuanto a corrientes historiográficas. Así es que no es cosa del otro mundo, no lo vean como un examen. Se parece, pero no les. Es que no caigan en crisis ni colapsen. Sé que algunos de ustedes aún están en el bachillerato. Bueno, hagamos, ya que no somos tantos en esta ocasión, que espero que se vayan uniendo el resto de sus compañeros, ya que tengo como más de 100 personas ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahora pues nada más veo la quinta parte. Por un lado está pues cómodo, me siento más cercano a ustedes y por la otra pues sí me quedo un tanto preocupado por el resto de los 84 que están ahí. Pero en fin, ojalá que paulatinamente se vayan a unir y si no pues que estén al pendiente para que no se me atrasen. Les doy la bienvenida a los que se van integrando. Chicos, ¿cómo están? Quisiera hacer un sondeo de volada antes de comenzar propiamente con
el inicio de la sesión. Díganme, ¿quién de ustedes está todavía estudiando el bachillerato o en su defecto estudiando una carrera en lo que entran a la UNAM? Porque también puedo tener ese tipo de casos. Manden una reacción, por favor, para ver cuál sería la situación del grupo. Ok. Midori, Naomi, Evelyn. Ok, son 3, 4. 5. Ok. ¿Quién de ustedes está trabajando? Bueno, 6. Ok. Ro está trabajando. Karen está trabajando. ¿Quién no está estudiando? ¿Quién solamente está trabajando? En lo que entra la uni. Bueno, ok. Es casi la mitad. 5, 6, 7. Emilio, acabaste la prepa, pero ¿estás chambeando? Ok, 8 trabajadores. Wow. Bueno, creo que en general los que estamos aquí presentes. Uy. ¿Y piensas estudiar medicina en la UNAM, Castillo, o vas por cambio de carrera? Ah, ok, perfecto. Pues bueno, a darle porque están pidiendo 115. Entonces ahí sí tienes que ser tan preciso como un cirujano. Pero bueno, es probable que sí puedas. Es buen tiempo para prepararse. Tienen que ser sumamente precisos. Pues en general estoy contando en que la mayoría está estudiando o está trabajando muy bien. Para los que están eh, estudiando y que no han acabado el bachillerato, céntrense también en obtenerlo. Es importante, pero sobre todo tener un promedio mayor a 7, que no lo veo tan complicado, pero bueno, se puede dar el caso. Con que estén arriba de 7 ya tienen un paso adelante para la universidad, porque si sacan abajo de 7, aunque tengan un excelente puntaje en el examen, no van a quedar. Es requisito de la universidad tener un promedio mínimo de 7, ¿vale? Los que están trabajando, por favor, es muy importante que eh, no se malpasen, no se desgasten, porque si no pueden tener problemas y quizá no aprovechen al 100 lo que tanto están haciendo en casa como lo que estamos realizando aquí. Yo sé que es complicado, pero igual y no tienen el mismo ritmo de estudio que alguien que no está trabajando o que no estudia ni trabaja, pero es necesario que le den espacio a su cuerpo, que le den aire, como nos decían en el fútbol americano, porque si no, van a reventar, ¿vale? Y el estrés ahorita está fulminante. Es la enfermedad del siglo XXI, el bendito estrés. Gracias, Naomi, por la información. Yo no estaba tan seguro en cuanto a veterinaria. Lo que sí es que ya le están considerando como una carrera de alta demanda. Ahora, los puntajes que ven en Unidips y en otras referencias son estimados. No quiere decir que sean los válidos. Un error que fue muy común en el concurso de agosto es que se quedaron con el puntaje que vieron en Unidip y otras páginas, que en muchos casos era menor a lo que pidió el examen en este concurso. Y bueno, conocí casos en los que se confiaron y fue catastrófico. Así es que dense una idea y traten de agregarle 2 aciertos más. Es decir, que si por ahí aparece medicina con 110, debido a las vicisitudes de ahora,
pues es probable que pidan 114, 115. También consideran mucho los lugares que estén soltando. Incluso en sistema abierto llegaron a pedir bastantitos. ¿Sale? Hay que tener en cuenta eso. Sí, yo concuerdo mucho con lo que plantea Naomi el chat. Es una tirada, no es verdad de Dios. ¿Vale? Bueno, en lo que mantenemos el preview porque se siguen incorporando más personas. Ya somos 28, ya empezamos a ser bastantitos. Fer, te voy a desactivar un poco tu audio para que no se escuche interferencia. Si ahorita quieres participar, con gusto te cedo la palabra. Fue medio autoritario, pero no hubo de otra. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto en las primeras 2 sesiones? Así que voy a aparecer camaleón porque voy a estar al tanto de sus reacciones y de lo que llegan a comentar en chat. ¿Sale? Si es posible, por favor, abran sus micrófonos porque veo puros cuadros negros y me siento como en película entre suspenso y terror. Y luego si son poco participativos, siento que me doy clase a mí mismo y pues todo el tiempo vivo conmigo y llega un momento en el que pues como que medio me harto, ¿no? Así que ya me lo sé. Entonces, gracias Fer por abrir tu cámara. Perdón Karen. Ahora si van camino a casa, si nos escuchan desde casa, ya hasta parezco locutor de radio, pues un ojo al gato y otro al garabato, no se me vayan a pasar de estación ni nada por el estilo, pónganse buzos, ¿va? Y pues bueno, ¿tienen dudas respecto a lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores? Les recuerdo un poco lo que vimos. La primera sesión fue una introducción en qué era historia, vimos la diferencia entre espacio geográfico o espacio físico y espacio histórico. Y también hicimos algo muy similar en relación con lo que es el tiempo cronológico, tiempo histórico. De ahí nos desprendimos a lo que fue periodización. Posteriormente vimos fuentes, tipos de fuentes, crítica de fuentes. O sea, nos acercamos un poquito a lo que es la metodología de la historia. Y cerramos en esa primera sesión, no mentira, eso fue la primera sesión. En la segunda sesión vimos lo que fue la función de la historia, que por ahí muy adrede toqué algunos temas polémicos con la intención en que compartiéramos impresiones y platicáramos. Y pues bueno, hasta ahí vamos. ¿Hay alguna duda en referencia a ello? ¿No? No, profe. Perfecto. Bien. Pues, bueno, engalanando su presencia, pues vamos a ver la sesión de hoy. La sesión de hoy a mí me gusta bastante. Digamos que es una parte en donde puedo dar vuelo a otra cosa que me gusta mucho, que es la teoría de la historia, la filosofía de la historia, y va más o menos en tenor a eso. La sesión que hoy vamos a tener va a estar centrada en una cosa llamada historiografía y corrientes historiográficas. ¿Sale? Más adelante vamos a ver de qué se está tratando esto. Déjenme les comparto la pantalla. Creo que ya les puse. Confírmenme si se ve la pantalla, por favor. Está cargando, profe. Se está cargando. Muy bien, muchas gracias. En cuanto la puedan visualizar, me avisan. Tarda unos minutitos. Ya, profe. Perfecto. Mariel, confírmame si ya la puedes ver. Los demás, ¿cómo van? ¿Ya la pueden visualizar? ¿Todavía se está cargando? Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Bien. Ya que me bautizaron, entonces voy a cambiar el nombre. Ya no soy Vicente López,
Bueno, Vicente Fabián López Corral. Ya soy el profe. Me bautizaron. Suena como, no sé, a líder de banda de porros, a también cabeza de cártel de narcotraficantes. Pues sí, trafico conocimientos y aprecio de risa. En fin, me gusta el sobrenombre. Profe es medio chavorruco. Bueno, vamos a empezar ya directo con el tema. Vamos a introducirlo con algo muy, muy simpático. Y es que la manera en cómo se ha comprendido y narrado el devenir de las comunidades a lo largo del tiempo, pues ha tenido diversos caminos. Es decir, la historia como disciplina no es algo que se haya sido eterno, ¿sale? Sino que fue una disciplina que, si la comparamos con la biología, la química, la física, pues es relativamente joven, no más de 170, 200 años a lo mucho. Sin embargo, este interés que las comunidades han tenido con su devenir y sobre todo las diversas utilidades que le han dado, pues es algo tan añejo como la propia civilización. Es decir, que casi desde que el ser humano dio pie a sociedades complejas y generó comunidades, que después llamamos culturas o civilizaciones, pues estructuró un discurso sustentado en el pasado que tuvo una serie de finalidades. Básicamente se podrían centrar a que desde esa época el recuento de los daños, como diría cierto cantante pop, iba en tenor de forjar una identidad que hilara, fíjense esto bien bonito, lo que somos con el grupo al que pertenecemos, ¿vale? Es decir, si yo a través del pasado voy reconociendo esa relación y la voy entendiendo, que ojo, esto no quiere decir que realmente sea historia, aunque esa es una de sus chambas, me siento más cercano a ellos, entiendo mejor por qué soy así, ¿no? Incluso esto lo podemos observar cuando escuchamos las anécdotas que salen de la familia, ¿no? Por lo menos eso me ha ocurrido. Y eso pues ha definido quién soy. Algo muy parecido pasa con los pueblos y las sociedades que han ido construyendo de ese modo su identidad. Durante mucho tiempo la tradición oral, los mitos, las leyendas fueron mecanismos capitales para definir quiénes son y pues también para darle un sentido a su realidad. De tal manera que la primera cercanía con el pasado, que justo no va en tenor de comprenderlo o hacer todo este proceso que vimos en las sesiones anteriores, pues va a ser a través de la tradición oral. Por eso previo, por ejemplo, a la escritura y a lo que es también la cultura escrita, la memoria, la tradición oral, los ancianos pues eran importantes porque eran los depositarios de ese bagaje y contaban de generación en generación todos esos sucesos que, reitero, conjuntaban a las diversas generaciones que integraban la comunidad. Eso está bien bonito. Incluso después de la revolución industrial, no Atsiri, no, digamos que apenas empezamos, no te preocupes. Digamos que a pesar de la revolución industrial e incluso de toda esta vorágine tecnológica que permea nuestro presente, aún hay lugares donde la memoria es muy importante. Es más, me atrevo a decir que incluso la sociedad mexicana es una sociedad que se enclava en la memoria, en el recuerdo, que se transmite de generación en generación. Por eso el chisme en relación con el pasado llega a seducir. ¿Sale?
Y en este caso, pues los ancianos fueron también durante mucho tiempo figuras claves, porque le pasaban de generación en generación todos esos recuerdos y experiencias a las generaciones más jóvenes. Les comento, por ejemplo, en mi muy particular caso, una de las primeras roces o deslices que tuve con la historia fue gracias a mis abuelitos, porque además de las anécdotas que me contaban cuando yo era niño y de cuando eran jóvenes sus tiempos, que es una expresión bien linda, yo me empecé a interesar mucho con esto. Y además de ello, pues me platicaban ciertos eventos históricos que en mi infancia yo reproducía como si fueran escenas de película de acción. Y luego cuando aprendí a leer, vi que esos recuerdos formaban parte de algo más grande, bueno, me enamoró a tal grado que pues heme aquí. Por eso digo que mis abuelitos de cierto modo fueron mis primeros profes de historia, sobre todo mi abuelito. ¿Sale? Y pues ese era el papel que aún hoy en la actualidad los abuelos tienen, pero no es el único recurso o no es el único medio. La tradición oral y la memoria de las personas, estos primeros relaciones que hay con el pasado, se van a transmitir a través del folclore. Es decir, de estos elementos que forman parte de la cultura popular de las sociedades. Entiéndase los mitos, las leyendas, eh, también incluso la música transmite mucho esa memoria, ¿sale? Y bueno, la diferencia con la historia es que tiene una fuerte carga emocional, ¿sale? ¿Alguien por ahí que ubique la leyenda que aparece en la segunda imagen? Les voy a dar un tip. Inspiró también una película de No, Disney. Que ¿no por es la favor. del rey Arturo o algo así? Exactamente, Ajá, el sí. rey Arturo. Es el rey Arturo. Muy bien, muy bien. ¿Y a qué país pertenece esa leyenda? Inglaterra. Efectivamente. Entonces, ¿ustedes hablan con un inglés? La figura del rey Arturo forma parte de ese bagaje simbólico que define su identidad, junto con otros tantos. Y aunque como buena leyenda en algunos casos hay variaciones, en esencia conecta con la figura de alguien que de alguna manera representó una pieza que consolidó lo que hoy llamamos Inglaterra. ¿Sale? Eso ya lo iremos manejando en otras instancias. Pero bueno, la historia como tal aquí todavía no aparece. Recordemos que la historia involucra otra serie de operaciones. Sin embargo, podríamos decir que tenemos la primera pieza. Ahora, no hay criterios de veracidad. Y en muchas ocasiones, el simple testimonio y la inspiración sobrenatural que involucraba el episodio del pasado que se relata, pues era el único ingrediente para que la gente lo aceptara. Piensen, por ejemplo, con los griegos antiguos y su relación con la Odisea y la Ilíada. Si ustedes alguna vez se han acercado a esos textos que son realmente magníficos, se los recomiendo mucho. Ahí no solamente hay seres humanos, hay dioses, hay héroes, semihéroes, hay todo un desbarajuste que, bueno, tiene momentos tremendos la Odisea y la Ilíada, pero representan una serie de ideales que para los griegos eran muy importantes. Y sin ser mamones como los historiadores somos, pues ellos creían que eso era verdad. La cosa va a cambiar con un señor que va a ser conocido como el padre de la historia, Herodoto. Bueno, eso ahorita se los enseño. ¿Alguien conoce a Herodoto? Nadie lo conoce, lo comprendo, no es muy famoso. No, no es nada famoso. Bueno, sí, pero no tanto. Fue un historiador.
Y el primer geógrafo. Exactamente. De hecho, a él le debemos el conocimiento de las 7 maravillas antiguas del viejo mundo. Exactamente. ¿Quién me compartió su participación? Porque no alcanzo a ver el nombre y no me apareció aquí. Hugo Tonatiuh Romero Sánchez. Ok. Gracias, Hugo. Sí, efectivamente, Heródoto, pues historiador como tal, no es. Pero sí se considera el No padre de la fue. historia porque él es el primero en donde, digamos, que saca a reducir dos cosas que de aquí para el real van a aparecer en esa cosa llamada historia. La primera de ellas es que pues, ya no se cree tanto este rollo de los cuentos, de que los dioses intervinieran en los actos de los hombres, lo cual indica que Heródoto era medio inquisitivo. O sea, era un pinche chismoso exigente, cabrón. A ver, oye, ¿a poco sí? Y entonces comienza a tener un criterio que intenta validar ese choro. Y eso lo lleva, bueno, el güey tenía dinero, a hacer un chorro de viajes para recuperar información y de cierta manera validar lo que se decía. Heródoto principalmente se va a enfocar en cubrir, por así decirlo, una guerra muy emblemática que se desarrolló en aquella época, que fue el choque de los griegos contra los persas, un clásico de clásicos, un clásico más tremendo que el UNAM Politécnico o que el Chivas América o que el Brasil Alemania, según el deporte que a ustedes les guste, o que el Vaqueros Acereros. Entonces Heródoto decía, no mames, esto es algo fregoncísimo, esto va a impactar, esto es algo trascendental. Y entonces, y lo que llevó después fue hacer un chorro de viajes y entrevistar a gente que de alguna manera le permitiera reconstruir lo que él de alguna manera entendió que fue la guerra entre el imperio persa y los griegos. Por eso se considera el padre de la historia. Y bueno, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, pues no solamente empujó a la historia a empezar a desarrollarse, este señor era bastante descriptivo. Si tienen alguna vez oportunidad de leer su obra, los 9 libros de la historia es fantástica. Y el señor describe, por ejemplo, los diversos pueblos que reclutó el imperio persa para luchar contra los griegos, con punta y seña. ¿Qué es su estilo de combate? ¿Qué es sus armas? ¿Qué es su vestimenta? Entonces también me atrevo a decir que Heródoto fue santo patrono de los antropólogos y los sociólogos, porque de alguna manera eso es lo que siguen haciendo, estos que podrían ser considerados como los primos de los historiadores. Somos una familia muy sui generis. También por el hecho de cubrir un evento que a él le tocó vivir, o que es inmediato a su temporalidad histórica, me atrevo a decir que es hasta periodista el canijo, porque él no se fue tanto con los documentos, sino con los testimonios. Por eso se considera a Heródoto como padre de la historia y por ahí, platicando con un amigo, pues también adjudican la paternidad de la antropología. Así es que, recordando un poco a Bart Simpson, pues que no hizo este señor. E hizo escuela. E hizo escuela porque hubieron otros pensadores griegos que siguieron sus pasos. Aquí también comenzamos a develar algo. Vamos a hablar de lo que es importante. Esto un poco también para conectarlo con la primera clase. Y entonces apareció una estirpe de gente que de alguna manera pues quiso indagar un poquito más. No quiso relatar el pasado, los mitos como lo hacían los poetas, sino darle un poco más de seriedad, más de veracidad, que eso es algo muy distintivo del historiador. Entonces aparecieron Tucídides, Genofonte, bueno, ya en la época de los romanos, Lucano, Suetonio, Tácito. Por eso Grecia y Roma son importantes para la evolución de la historia como disciplina, porque sentaron las bases. Un segundo cambio lo vamos a tener con el cristianismo. El cristianismo va a abonar el sentido de que el tiempo y las acciones de los hombres tienen un causa, es decir, una finalidad. No son cosa del destino como a lo mejor sí todavía griegos y romanos llegaron a comentar. Y bueno, el punto de quiebre, que es lo que va a dar origen propiamente al discurso histórico como lo conocemos, van a ser 3 momentos. El primero de ellos es el Renacimiento. El Renacimiento va a ser un parteaguas porque, entre otras cosas, va a colocar al hombre como el centro de toda preocupación intelectual. Y esto implica reconocerle por primera vez algo que ni los griegos, ni los romanos, ni en el periodo medieval se visualizó. Y es que el hombre es dueño de su propio destino. Y esto marca una ruptura porque poco a poco se comienza a pensar que la fortuna de los hombres estaba en el aire, no era algo que estaba previamente escrito. Por ejemplo, los griegos tenían la idea del destino.
Y eso se ve mucho en la parte literaria, sobre todo en las tragedias. Que no importa, hagas lo que hagas, vas a acabar. Como ya estaba escrito en los hados, ¿no? Piensen en la figura de Edipo. Si nos vamos con la Edad Media, se pensaba que más bien Dios ya tenía un plan divino y lo que correspondía a los hombres era ver hasta qué tanto se cumplía. Parte de ello es la noción de libre albedrío. Con el Renacimiento, no, con el Renacimiento se comienza a reconocer que el hombre es dueño de sus propios actos. Sigue pensando en términos de religión, no quiere decir que sean ateos, pero ya le dan a las personas una mayor injerencia en su devenir. Un poco más claro esto, les invito a que desde esa óptica se lean a figuras como Maquiavelo, con el Príncipe, por ejemplo. Ahí no está hablando en términos de Dios, sino ya es el hombre la figura central. E incluso aquí vemos en el Renacimiento las primeras proyecciones de hacer sociedades ideales, la famosa utopía, ¿no? Y ahí entran estudiosos como Tomás Moro, por ejemplo, o Erasmo de Rotterdam, que van pensando, bueno, esto está de la chingada, podemos hacerlo en una cuestión más idónea. Eso va después, mi querido Hugo. El tercer punto, en donde ya vamos a ver, porque le estoy haciendo muy cardíaca, a la historia, ya como un discurso poco a poco más pulido, va a ser con la ilustración. La ilustración ya se refuerza esta idea de que el hombre es libre, se manda a la fregada a Dios. Posteriormente, el hecho de que el capitalismo por ahí también comienza a modificarse, se refuerza la idea de que el ser humano va en pos de un progreso, es decir, de una situación mejor que lo lleve a la felicidad. Que eso es un elemento que aún se mantiene presente, porque porque pretenden ingresar a la universidad, específicamente a la UNAM. A ver, 3 participaciones. Necesito 3 valientes o valientas que me digan por qué la UNAM y por qué no otra escuela, más allá de las carreras que eligen. ¿O nunca se han hecho esa pregunta? Digo, porque ofertas educativas hay. Ah, claro. ¿Por qué quieren estudiar la carrera en la UNAM y no en otro lado? Ok, Jimena, ¿y si tuvieras las posibilidades, estudiarías en otro lado? Por ejemplo, que te ofrecieran una beca en el TEC de Monterrey. Perfecto. Emilio, adelante. Tienes la palabra, Emilio. Bueno, en lo que Emilio nos comparte sus respuestas y Naomi, para ir haciendo más ágil las cosas. Bueno, yo, al igual que Jimena, pues por situación económica. Y si tuviera, bueno, tengo beca, soy becada en la UVM, estoy estudiando, pero en cierto punto conozco muchos enfermeros que son egresados de la UNAM, entonces creo que está haciendo algo bien que otras universidades quizás les falte o no se les están reconocido, que hace que me llame la atención. Tiene algo muy importante para mí, que es la historia. Entonces, bueno, la historia en enfermería, ¿verdad? Entonces, para mí es algo muy importante que no solo abarquen enfermería ya, sino sus raíces, todo, porque eso lo he visto en otros planes y no traen historia. Bueno, en el poli sí, pero muy embarrada por lo que dicen. Obviamente no he pasado por ahí, ¿verdad? Pero a mí eso es lo que me llama la atención y por eso. Ok, muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que todos ustedes de alguna manera están conectados con esta premisa que les compartí, ya sea por circunstancias económicas o por prestigio o planes de estudio o las oportunidades potenciales que pudieran darles el estudiar la UNAM, van en pos de un progreso, es decir, de una mejoría. Y eso es algo que nos lega la ilustración. Lo vamos a ir tocando cuando veamos este tema.
quizá la próxima semana, ¿no? De hecho, la próxima semana vamos a ver eso. Entonces, ese es como un sello. Y el tercer punto que va a definir el nacimiento de la historia como ciencia, pues va a ser la revolución industrial y todo este desarrollo científico que me atrevo a decir se va a jalar desde el siglo XVI y que se va a visualizar en el ámbito de las ciencias duras, ¿no? Lo que llamamos ciencias duras, física, química, biología, ciencias que desde el siglo XVI, XVII ya empiezan a tener sus primeros pininos. Y las ciencias sociales en ese sentido, y particularmente la historia, aunque ya andaban presentes, eran como un huevo revuelto, no había claridad. Entonces, la revolución industrial y la proyección que están teniendo las ciencias experimentales, más el legado que deja la ilustración, va a llevar a que la historia y otras tantas hermanas suyas comiencen a definirse. ¿Sale? Esto nos indica que la práctica de la historia pues no siempre ha sido de la misma manera, lo cual nos lleva a un concepto bien importante que a veces genera bastante ruido, pero que nos sirve de guía para poder entender mejor este meollo. Historiografía. Ah, no, no se preocupen los que se acaban de incorporar. No hay bronca. Déjenme ver, ¿por qué no quiere pasar la presentación? Ah, Houston, hay un problema. Espérenme. Quiero ver qué está pasando. Voy a dejar de compartir la... Ah, ya funciona. Estoy spoileando. Ahí estás. Lo vuelvo a poner. Y perdones por la falla técnica. De nueva cuenta, por favor, confírmenme cuando lleguen a ver la lámina en sus pantallas. Se está cargando, profe. Ok, gracias. Listo, profe. Ya, ok, gracias. Bueno, hay algunos problemillas de conexión de parte de algunos compañeros. Ojalá que se solucione pronto, pero la clase se está grabando con todo y bloopers. O sea que son versiones crudas y sin censuras. Gracias, Mariel. ¿Los demás ya pueden visualizar la sesión? Perdón, la lámina. Ya, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, gracias. Nos vamos aquí con lo que es historiografía. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? No. No, no. Debería de No, aparecer profe. en los cursos de historia básicos. ¿No? Bueno. O sea que si yo les cuento que historiografía es una forma muy elegante y pulcra de insultar, me la compran. No se preocupen, así estaba yo cuando empecé a estudiar la carrera. ¿Historia qué? Y luego mi profesor de historiografía y de teoría de la historia, más bien los dos, porque eran dos profes, pues fueron muy manchados porque me explicaron que esta fregada palabra no era otra cosa que la historia de la historia. Y yo me quedé así con cara de, más despacio, cerebrito. Y me hicieron llorar porque después me llevaron a leer un texto al que no le entendí ni madres, en donde el güey soltaba una serie de cosas que para esa época, que eran humilde estudiante, primer semestre, que aunque le encantaba la filosofía y la literatura, no tenía las herramientas para enfrentarse de punto y porrazo a ese tipo de textos, pues bueno, me hizo llorar, me hizo recordar mis clases de geometría analítica. Pero ya después agarrándole el patín, pues terminé bastante entusiasmado con esa parte de mi carrera y bueno, creo que hasta tuve por ahí un romance con ella. Para sintetizar, ¿Qué podríamos... lectura era, profe? Ay, fíjate que hasta la bloqueé. La bloqueé mis recuerdos. Tan traumado me dejó que hasta ¿La mandaste a tu bloqueé. inconsciente? Sí, no me acuerdo concretamente en el título. Era un título bien amor y raro, típico de textos de este tipo de teoría de la historia, pero el autor era un francés que se apellida Chatelet, en donde hacía tirabuzones narrativos de cómo la historia pasó de la crónica a la literatura y que cualquier fulano podía hacer historia, pero que en Edad Media, no, hombre, o sea, era algo
Que yo me quedaba de puta, no te entiendo. Y además el muy cabrón, perdón por la expresión, tenía la osadía de que nos soltaba textos, conceptos en alemán, en latín, en griego, como si nosotros ya tuviéramos ese bagaje. O sea, el maestro sí fue muy manchado. Yo creo que ese fue nuestro bautismo de fuego. A ver, güey, si realmente quieren ser historiadores, pues por lo menos entiéndale un 30% esta lectura y los que no, pues a freír espárragos, ¿no? Y luego, pues, éramos un grupo que nos encantó la historia, porque pese a todo seguíamos teniendo pues esta visión tradicional de que la historia eran fechas y datos y como su servidor pues para esos datos sí tiene buena memoria, dije, pues la historia va a estar muy, muy sencilla, mocos. Cuando me empiezan a meter ese tipo de textos dije, ay güey, el inicio fue difícil, pero lejos de desanimarme, la verdad es que no sé si ahí mostré mi masoquismo, pero me encantó, dije, güey, está cabrón, pero me gusta, me gusta. Sí, sí, sí le sigo. Sí hubieron otros que se Ok, desencantaron y pues sí, ¿en qué? ¿Tú estudiaste en prepa o en CCH? en prepa. Y he de decir que mi profesor de historia, a quien yo considero como uno de mis No, pero máximos próceres, nos... llevan una materia que se llama, tú sabrás mejor que yo, Ajá. algo de latín, Etimologías por ahí ven eso. grecolatinas, sí, pero ¿qué crees? Ajá, Yo tuve una mala formación con esa ujú, materia. Tuve a ok, una ¿por qué? profesora que parecía, porque la repetí de hecho, que parecía que ya Ujú. daba por hecho que todos hablábamos griego y latín, entonces dejaba un chorro de tareas que aunque yo le ponía mucho entusiasmo, pues la neta es que no la librábamos. Y les digo, eran de esos profesores que piensan que ya tienes ese bagaje que nada más es para pulir y pues ya valía, ¿no? O sea, la verdad es que si tuvieran algún momento Sí. etimologías bien enseñada, les va a salvar mucho el pellejo. Y la segunda profa que eh, nos dio Es era, que esa ventaja ajá, solamente lo tienen ustedes. UNAM, prepa, no, sí. yo creo que es la única que lo maneja. Y tiene Prepa que y ver por el CCH, perfil porque educativo. No, en CCH tienen griego y ah, latín, pero como opcionales. No es obligatorio. ¿en dónde? ¿En En CCH? CCH. O sea, tienen griego y latín, pero como Ok. opcionales. O sea, tú la puedes escoger, pero si no quieres, no la Ajá, agarras. Bueno, el punto es de que no aunque la creo metes. yo, exacto, no tuve mala formación en historia en el bachillerato, les digo, yo hasta la fecha admiro mucho a mi profe de historia de prepa, no fue suficiente como para enfrentarme a los fregadazos que me topé en primer semestre de la licenciatura. Pero reitero, ahí quizá yo mostré mi masoquismo o que realmente tenía la vocación de ser historiador y pues me quedé. Me costó mucho trabajo, no fue sencillo, les digo que con este texto sí lloré, pero al final le agarré el patín y poco a Pero, poco me profe, fue no, gustando. Ajá. oye, ¿no te pasó como, bueno, a mí eso me pasaba al principio y después las vuelves a leer y dices, era esto? O sea, ya lo entiendes, Sí, ¿no? sí, sí, por Después de que lo supuesto. lees, después de un rato. Sí, Ajá, o sea, sí, sí, no por sé, al supuesto. siguiente semestre dices, sí, No, yo tardé 4 ya semestres no era para tan volverla confuso. a releer. Sí, ya cuando estaba a la mitad dije, Ok. pues va, ¿no? O sea, vamos a ver de qué lado más cara iguana. Y fíjate que no solamente leí el capítulo, sino todo el libro y fue como si se me abrió un tercer ojo. Dije, ahora ya entiendo varias cosas. Aunque seguía adoleciendo cuando se atravesaba por ahí un término raro, en alemán, porque hasta metía francés, griego y latín. No, en ese sentido el texto es horrible, no es nada amable, o por lo menos la edición con la que yo estudié. El punto es de que en ese libro yo entendí lo que era la palabra historiografía y que bueno, después de muchos años de eh, trabajo cerebral, logré sintetizarla de esa manera. Entendemos como historiografía la disciplina o subdisciplina que está entre la historia, que se ha encargado de estudiar cómo se ha dado a lo largo del tiempo el registro de los acontecimientos de las sociedades. Esto en tenor a que, como les decía, por eso me di todo este viajezote desde la antigüedad hasta la ilustración, a que la historia no ha tenido el mismo sentido, ni la misma interpretación, ni la misma concepción, ¿sale? En cualquier etapa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los griegos y romanos, la historia tenía esta carga de ser magister vitae, que no me escuché, que en español significa maestra de vida, que todavía es un referente. O sea, yo estudio historia para no cometer las mismas pendejadas que se hicieron antes, que no sirve de mucho en ese sentido. Luego, por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media,
se hablaba de estos hechos importantes y de estas figuras notables para tener referencias de modelos de conducta. O sea que ahí es muy importante también ver el contexto en el que se desarrollan los libros. Así que con esto pues no le pedimos peras a los olmos. Y por supuesto que cuando nace la historia como ciencia van a haber diferentes paradigmas teóricos que paulatinamente van a ir abonando y haciendo que esta ciencia evolucionara. Entonces cada paradigma va a concederle una particularidad de la historia como si fuera importante, lo más importante. Entonces esto implica que acercarnos a un proceso histórico conlleva tener la apertura de que vienen desde diferentes perspectivas. Y no estoy diciendo que sean malas o buenas, que ese es un vicio muy recurrente que tenemos, sino que tienen una finalidad específica. Y la historiografía, en ese sentido, nos sirve de guía, porque analiza los métodos, la forma y el sentido de cómo se ha descrito el discurso histórico. En esa parte, por ejemplo, la chamba del historiador se parece un poco a lo que hacen los críticos literarios. Hacen un ejercicio muy similar en cuanto a la obra. Ahora, nosotros acá recuperamos la función y no solamente también la figura del autor, sino el público para el que va dirigido. O sea, no es lo mismo ser Bernal Díaz del Castillo, un simple soldado que participa en la conquista de México y escribir su perspectiva para el rey de España en tenor de reconocer a estos soldados de a pie y que se les dé más privilegios, a Hernán Cortés, que fue el dirigente de la expedición, que fue una de las figuras más visibles y que escribe las cartas de relación, pues para, por una parte, exigir también mayores beneficios, pero por la otra, para defenderse de los ataques que algunas personas celosas de su estrella, pues ya estaban haciendo. Entonces, el que nosotros conozcamos esas dinámicas y esa estructura nos da una idea de la funcionalidad de ese texto. Nos lleva a ver de, o sea, el güey escribió para esta perspectiva, ¿no? Entonces, con esto damos el golpe de gracia a este mito que nos indica de que la historia tiene una verdad universal y además es absoluta. No es así. Historia, como muy buena disciplina social, va a tener diferentes acercamientos, muchos de los cuales avanzan a medida que los paradigmas también van cambiando. Y eso es algo muy natural que sucede en todas las ciencias, hasta en las ciencias duras. No es lo mismo la concepción de la naturaleza y de los fenómenos físicos, biológicos, químicos que se estudiaban en el Renacimiento al siglo XIX. ¿Sale? Entonces la historiografía nos da esa particularidad. Nos lleva también a hacer un balance, qué se ha escrito, desde dónde se ha escrito, qué falta por hacer. ¿Sale? Es algo complejo pero necesario, y eso de alguna manera nos lleva a observar que la historia pues tiene una magnitud más amplia y es más rica de lo que usualmente tendemos a entender. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que es historiografía? ¿No? ¿Cómo van No, los profe, demás? todo bien. Perfecto. Muy bien. Todo bien, perfecto. Pues bueno, ya me superaron. Yo a estas alturas, cuando tomé mis primeras clases de esto, había colapsado. Dije, no, necesito un café. Aguante. Me acuerdo que hasta hice esquemas. Oye, profe, pero... Sí. Adelante, Perdón adelante. que te interrumpa. No, adelante. Por ejemplo, con la psicología, ¿no? Ya ves que te dicen, no, pues que la psicología no es una ciencia porque no se adecua al método científico, o ciertos fenómenos no se pueden reproducir, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, con la historia, con la metodología y todas esas cosas, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿y cómo sabemos que un hecho histórico realmente es como se dice que pasó, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, o todos creemos que, por ejemplo, los niños héroes y existieron e hicieron ciertas cosas, pero, por ejemplo, te vas a investigar más a fondo y hay personas que, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, pues eso ni existió, o se lo inventaron, o no sé, fue una historia de la Rosa de Guadalupe, pero mejor hecha, qué sé yo. Están bien lindos los niños héroes. A mí sí me gustaron. De hecho, es mi escuadrón suicida preferido. Es como una mezcla de los Caballeros del Zodiaco con el Escuadrón Suicida. Además, es bien dramático ese evento. Como te lo pintan en la escuela, sí es bien dramas. Tengo ganas y lástima que no sé dibujar, si no haría una versión anime de Yo Saint Seiya de
de los niños héroes y con ese drama que te ponen en la escuela. Está bien bonito ese evento. Bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Pues por eso es importante, bueno, para empezar aquí tocas varias cosas que en algún momento abordamos en las clases anteriores. La primera de ellas es que nosotros no podemos reconstruir de manera absoluta lo que ocurrió. Y esto va en tenor a que la historia, como toda ciencia social, pondera un conocimiento de carácter cualitativo, a diferencia de las ciencias exactas. Tenemos una mala imagen, pensamos que en la ciencia todo es fáctico, todo es cuantitativo. Cuando no es así, tenemos conocimientos que son cualitativos y bueno, el universo de problemáticas que se desprenden de las vicisitudes del hombre en sociedad van en ese tenor. Esto que implica que no podemos reproducirlos exactamente, sino que lo que hacemos son acercamientos, interpretaciones a partir de las fuentes. ¿Cómo validas que un hecho sucedió de esa manera? Con las fuentes históricas. Por eso somos unos paranoicos de marca y nos ponemos a hacer crítica de fuentes. Porque también tenemos la idea de que la interpretación o la información que aparece en la fuente o incluso la fuente misma no es la más veraz ni tampoco es auténtica. Entonces ahí andamos haciendo circo, maroma y teatro. Ahora, a mayor medida de que contamos con un número más amplio de fuentes, nos permite reconstruir mejor qué ocurrió. Otro elemento muy importante también son el tiempo histórico en el que se desarrollan las investigaciones, es decir, el para qué se acerca la historia. Tocaste el mito de los niños héroes, bueno, el mito de los, bueno, le llaman mito o algo así. El ponderamiento de la batalla de Chapultepec y en específico de la acción de los niños héroes es algo que va a darse en un punto muy determinado en nuestra historia. Y me estoy yendo a los años 40, un periodo en el que México se está estabilizando políticamente, se viene desde el cardenismo, todavía está muy importante el legado de la Revolución Mexicana, pero sobre todo se está formando una cultura nacionalista. Entonces, ¿quién sabe por qué razón agarran a estos 6 de Chapultepec para ponerlos como ejemplo de figuras patrióticas? ¿Sale? Recordemos que la historia tiene esa carga, ¿no? De formar modelos de ciudadanía. Y como responde a esos preceptos, ahí se quedó. Evidentemente, si uno profundiza, pues se va percatando que la historia es un poquito más amplia de lo que nos parece, pero eso tiene que ver también con los usos que se está haciendo de la historia en ese momento, ¿vale? No es que los niños héroes no hayan existido, por supuesto que existieron, y hay referencias de fuentes de que de alguna manera sí tuvieron una participación así en la batalla, pero no es el único caso. Conforme vayas, te digo, explorando, por así decirlo, el hecho, y por supuesto que también cambiando el paradigma, pues vas teniendo un acercamiento un poco más profundo del acontecimiento. No sé si me di a entender. Por eso es importante nuestro bagaje de cultura histórica, tener en cuenta que han habido corrientes que ponderan un sentido específico de lo que es la historia y para qué sirve. Y eso lleva a que la metodología cambie. La metodología no siempre ha sido la misma. Hay bases que nosotros aprendemos y que nos legaron los primeros historiadores profesionales del siglo XIX. Pero conforme a la historia se le ha exigido más cosas y ella misma ha evolucionado como disciplina, la metodología se ha enriquecido bastante. De tal manera que, por ejemplo, ahorita un historiador casi es de ley el que tenga un diálogo interdisciplinario con otras disciplinas para explicar qué pasó. Por ejemplo, mi tema de tesis de licenciatura de historia, pues fue sobre memoria colectiva y heavy metal mexicano. O sea, a mí lo que me interesó es cómo en las canciones de heavy metal de grupos mexicanos se representaban una serie de imágenes que se desprendían de un discurso de historia patria, historia nacional. Pero a mí lo que me llamaba la atención era la interpretación que los compositores hacían, de cómo te relataban la historia y qué tan cercano estaba con el discurso oficial y con una referencia más amplia de lo que ocurrió y lo más importante, ¿para qué? O sea, me aventé esa cuchufletada, fue una tesis que tardé como 8 años en hacerla. ¿Y qué me llevó a que, si se dan cuenta por el tema, porque además se me ocurrió hacerlo en la década de los 90, o sea, ahí rompí con el paradigma de historiador que entre más viejo huele el asunto mejor, ¿no? Yo me quise ir a un contexto que no tiene más de 25 años de distancia. Es más, lo que yo estudié prácticamente es mi temporalidad porque yo era un niño a la época en la que, te digo, fue mi tesis. Entonces eso me llevó a acercarme a la sociología, acercarme
a la filosofía, porque al final estoy hablando de memoria, a elementos de la psicología social. Por supuesto que al agarrar un género musical, entró también la parte de la música. Por hablar de las letras, pues también un poquito ahí la cuestión de la semiótica. O sea, si yo me hubiera ido por una versión tradicional de la historia, mi tesis no hubiera salido. Fue necesario que yo dialogara con otras disciplinas para explicar ese proceso histórico. Y en la actualidad me parece que eso es de lo más atractivo que hacemos, que sin dejar de hacer historia nos damos chance de tener nuestros romances y deslices con otras disciplinas. Tengo otro amigo muy, muy, muy querido que está haciendo una historia de la biología en México en el siglo XIX. Entonces, de hecho, él está en una maestría de historia de la ciencia. Ahí de entrada tienes no nada más que ver historia, sino también filosofía de la ciencia, epistemología y, por supuesto, un bagaje pues más o menos decente de lo que implica la biología. O sea, aquí ya las cosas se volvieron muy interesantes. Pero eso fue gracias, les digo, a la evolución que ha tenido este periodo. Así sustentamos que un evento pues, es más amplio de lo que aparece. La preeminencia de esas perspectivas se debe a que, por una parte, los que se dedican a la academia, a la investigación, son bien indolentes con la divulgación. Son muy mamones. Hacen cosas extraordinarias, pero no las bajan a nivel de que la gente pueda acceder a ellas. Se conforman mucho con libros que casi nadie lee, congresos universitarios y mamonerías de ese estilo. Y la otra cuestión es que los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, han ocupado ese hueco y lo han exprimido de tal manera que han reforzado esta idea de que la historia pues es algo realmente basado en lo fáctico, es decir, en el hecho, que es una sola versión y que se rige bajo términos de buenos y malos. Eso es una historia muy maniquea. Ustedes hagan desde ese análisis o vean desde esa postura. Bueno, no, mejor no lo hagan porque les van a romper la fascinación. Pero desde esa línea, por ejemplo, es que se hacen series, se hacen podcasts, se hacen videos de YouTube, se hace un montón de cosas, novelas, y por eso se refuerza esa idea de que, pues la historia es un conocimiento absoluto y universal. La historia es de buenos y malos. Maldito gobierno me mintió. Ahora, pues resulta que si te olvida el padre de la patria, ¿no? Siguen siendo interpretaciones sesgadas, pero porque además muchos de los que hacen y desarrollan esos contenidos, pues no tienen una formación metodológica para acercarse de manera fehaciente al proceso, y ya ni hablemos de interpretarlo y explicarlo. Y entonces es mucho más fácil redundar en lo bueno y lo malo, en el, maldito gobierno, me mintió con Hidalgo, ni siquiera es el güey que aparece en las pinturas, y viva Agustín de Iturbide. Ahora, esos elementos también responden a una finalidad política. O sea, nada es neutro, ni siquiera el entretenimiento. Y en donde lo pueden ver de una manera divertida, pero con esas limitantes, y por eso no lo recomiendo tanto, es Bully Magnets. Además, una buena divulgación siempre te dice a dónde tienes que ir si quieres saber más. Es decir, no te quedas con esa perspectiva. O sea, hacer divulgación de la historia y reforzar lo que dices, pues sí es una chambita, por no decir que es una chinga. Si es que estos elementos les va a ayudar a entender un poco desde dónde parten esas interpretaciones. ¿Sale? Sí, gracias. Nada, no sé si respondí tu duda o al contrario te terminé perdiendo más y te llevé a un laberinto sin salida. No, sí, me quedó muy claro, igual como la psicología y todo eso son, multidisciplinas, te apoyas de varias áreas, entonces, pues sí, sí es a lo mejor como a la psicología sí le hacen mucho esa crítica de, no eres ciencia, ¿no? Eres ciencia o eres disciplina, entonces, pues, obviamente, dices, bueno, ¿cómo las demás, áreas se pueden defender, ¿no? Bueno, yo creo que a la historia creo que no le ha tocado esa crítica que Oh, hacen las ciencias ¿cómo duras no? como a la psicología. Sí, nos han dicho, tú Bueno, no yo no eres lo he ciencia, escuchado, eres perdón. arte. No, si el bullying hacia nosotros y el demeritamiento, porque si es un demeritamiento, a los aportes que hacemos está el por mayor, yo creo, sin tener por ahí un complejo, que la historia, y me parece que la pedagogía es de las disciplinas que
no han sido tan apreciadas como se debe y que han sido demeritadas y bulliadas a un nivel escandaloso, incluso por los mismos historiadores. Ah, bueno, sí, la enfermería también. Es más, incluso por ahí dicen que la enfermería no es ni siquiera un oficio, es otra cosa, ¿no? Entonces, vaya, esas son preguntas que justo se responden al meterse a la parte de filosofía y teoría de la disciplina. ¿Qué es lo que te hace ser? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué respondes? Y bueno, hay teorías que dicen que no, todo es discurso y como todo es relativo, no tiene caso estudiar, cosas por ese estilo. Nutriología también, que si me preguntas, yo creo que la psicología es una de las ciencias más versátiles que te puedes encontrar. Yo le llamaría una ciencia bi. Es una ciencia intersexual, porque está en las dos y le atora las dos. Tiene algo de ciencias sociales, tiene algo de ciencias experimentales y por ahí tiene un pequeño toque de humanidades. Digamos que es una ciencia no binaria y creo que es de las que más pudieran aportar. Otro tanto sucede con la geografía, por ejemplo. La geografía también sería una ciencia no binaria porque es tanto social como experimental, ¿no? Y aunque no lo reconozcan, también la medicina. Aunque la medicina se centre en matar sanos, lo digo en tono de broma, pues mucho tiene que ver su interacción con el hombre y no solamente con las enfermedades del hombre, sino con el contexto sociocultural y por supuesto que económico que integra al hombre. Entonces la falta del aporte de las ciencias sociales y de las humanidades a la medicina pues conlleva que muchos programas de salud comunitaria, de bioética, pues, de plano no tengan el impacto que se debe. Y los médicos mismos no tengan ni siquiera la capacidad de expresar o socializar con sus enfermos. Fíjense, para que vean la importancia de este lado del conocimiento. Y reitero, o sea, la medicina para mí es una ciencia también tanto social como experimental, ¿no? Aunque por aquí a lo mejor falte un aspirante médico que me quiera quemar. Pero hasta los mismos, los buenos médicos son los que lo llegan a reconocer. Se los digo porque tengo la fortuna de ser amigo de varios buenos médicos y ellos son buenos porque justo incorporan esta parte de las ciencias sociales y de las humanidades. Ahí luego se los presento a los aspirantes de medicina y a los que no. Pero reitero, tiene mucho también que ver, exacto, es la parte de la epistemología, lo que te justifica como campo de conocimiento. Y en las ciencias duras, particularmente en las ciencias de salud, ahí parece que viven todavía como si fuera el siglo XIX, como si las ciencias sociales pues no existieran, no tuvieran que ver. Y otra se disculpa un poquito con las ingenierías, por ejemplo, con carreras como administración y contabilidad, porque son más operativas. Pero odontología, nutrición, medicina, no solamente estás viendo procesos biológicos, fisiológicos y anatómicos y demás icos o demás lógicos, sino también el ser humano está constituido por creencias, está constituido por culturas, por usos y costumbres que varían de acuerdo a la comunidad y por supuesto con un pasado que te lleva a entender mucho. Entonces, el no incorporarlas pues hace que muchos programas sean un fracaso. Piensen, por ejemplo, en los desafíos que nos está dejando la pandemia. Pero bueno, ya nos estamos yendo hacia un lado que vale la pena aprovechar, pero que ahorita no, porque si no nos quedamos colgando. Más adelante por ahí pudiéramos hacer un espacio en donde discutiríamos, chale, ¿a qué vine? Como diría esta Heidi, ¿no? ¿Para qué sirve lo que voy a estudiar? Y cómo las ciencias experimentales o sociales, depende de la trinchera en la que estés, pues te pudieran ayudar, ¿no? Ahora, como les decía, para entender este meollo debemos de ver los antecedentes y el contexto histórico en el que surgen, ¿va? Ya les había hablado un poquito de esto, solamente lo voy a ir afincando. Esos antecedentes parten del desarrollo epistemológico que van a tener las ciencias naturales del siglo XVI al XIX. De ahí se van a agarrar para justificarse las ciencias sociales, sobre todo en la parte metodológica. Por eso al principio van a ser bien cuadradas. Ahora, mucho tiene que ver los aportes filosóficos de la Ilustración, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Va a ser algo muy rico cuando veamos Ilustración. Ilustración también me gusta mucho. Esto conlleva a repensar y a sugerir de manera objetiva otras formas de organización política, social y económica. También como sombra de esto debemos visualizar el desarrollo del capitalismo como modo de producción. El impacto
político y social de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, léase independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa, más la conformación de los estados-nación modernos, van a soslayar nuevas problemáticas para la historia. Eso es lo que va a que abandone su trinchera de maestra de vida, de hablemos de lo importante como modelos de conducta, para intervenir en nuevas problemáticas. Por ejemplo, en la conformación de los estados-nación modernos que se van a afincar en el nacionalismo, que es un tema del cual vamos a hablar en las siguientes clases, se percataron que era algo excelente y bastante aplicable el hecho de que las diferentes comunidades que conformaban la sociedad de un país se identificaran con un pasado en común, que además reforzara una cultura nacional. Y ese pasado en común va a ser delineado no por la sociedad, sino por el Estado que en ese entonces se está apoyando. Y pues resulta que la historia va a ser una importante herramienta para ese sentido. Si Naomi, adelante. Es una respuesta de sí o no, profe, para que no se extienda, solo diga sí o no. Y Vale. ya, no, ahorita no de por qué, ¿va? Ok, Va. ¿cree que esto del nacionalismo en la gente entre, o sea, en México, o sea, como en los mexicanos? ¿O solamente el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, solo en fechas, o cuando va a jugar México, algo así? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Pero sí o no. Mi respuesta es todavía sí. Ok. Muy ambiguo, muy maleable, que por las fronteras que me pusiste no voy a explicar. Eso pónganlo en el siguiente punto de esta charla de café que pudiéramos tener. Nos ponemos de acuerdo y hablamos sobre ese tema, pero todavía sí. Y algo que lo valida, no me puedo ir sin un sustento argumentativo, es la polarización que ha dejado la redecoración de los monumentos históricos. Uno pensaría que ya no existiera ese sentimiento, pero por ese acto hay un montón de personas que les duele más que le pongan bigotitos a Benito Juárez, que a mí me parece un buen aditamento, por cierto, le da un toque más cool, que las exigencias de ese movimiento social. Neta, o sea, neta. Pero bueno, de eso vamos a hablarlo más adelante. Ahora, veamos el contexto histórico en el que están naciendo estos modelos. Siglo XIX, muchos países se están independizando, otros se están afincando y ven en la historia nacional esta razón de ser para estar juntos. Aunque fuera medio artificial, aunque fuera muy hollywoodesco el asunto, pero va a servir, es algo práctico. Y recordemos que la ciencia en general va a nacer ante problemáticas fácticas, no nada más porque, ay, chale, como que me dio diarrea, voy a tardar 1 hora en el baño, pues voy a tener mis 5 minutos de filosofía. ¿Qué es la historia? No. Mi entorno me da una problemática concreta y de esa manera la historia es como va a salir al quite. ¿Sale? O sea que aquí sí teníamos trabajo y sí ganábamos bien. Ahora, en otros planos, tenemos un periodo de grandes transformaciones, la revolución industrial, el que Europa occidental comience a explorar Asia, África y esté en contacto con culturas que son mucho más antiquísimas que ellas. Y pues necesitaba algo para mostrarse superior. ¿Sale? Ahora, las contradicciones que trae consigo la aplicación de la sociedad liberal y el capitalismo industrial, eso es algo que vamos a ver en Revolución Industrial, va a llevar consigo a que la idea de la historia baje en 2 tenores. Ojo, en ninguna de las dos se va a abandonar la cuestión de ciencia, pero va a tener 2 sentidos. La primera de ellas es la de brindar explicaciones que den un orden y una estabilidad en la sociedad, por ejemplo, el positivismo. Y la otra de, güey, analízate tu realidad para cambiar y transformar tu entorno. Le hace materialismo histórico, le hace escuela de los anales, por ahí me atrevo a decir incluso también el historicismo. ¿Sale? Entonces vamos a tener prácticamente 2 reacciones. Una de corte conservador y la otra de corte más progresista, más radical, más de sí, güey, la historia tiene que justificar por qué nos vamos a los madrazos. Más del techo a leche y un gran hecho y es hora de rifármelas. ¿Sale? Y hasta la fecha, más o menos, los paradigmas y el tenor de las investigaciones van en ese sentido. Pongo como ejemplo a Enrique Krause, para el caso de México, por si tengo aquí a un cuate que venga, o una cuata que venga de otro país, pero creo yo que aquí todos los participantes somos mexicanos, o por lo menos nos vendieron esa idea.
Enrique Krause, que durante mucho tiempo fue un historiador que hacía un discurso del pasado que justificaba la presencia del Estado priista y panista. Y por otra parte tenemos a gente como Álvaro Matute, Pedro Salmerón, Felipe Ávila, Josefina Vázquez, que decían, sí ocurrió esto, pero han habido otros procesos, han habido otros actores, otras figuras, y pues la historia sirve para otra cosa más práctica. ¿Sale? Si tienen tiempo, véanse México en 3 tiempos, o la Independencia de México en 3 tiempos. Es unos documentales que salían en el 2010 y se van a percatar, o sea, pobre Hidalgo, le tiran mierda, y es un documental que parece más ventaneando. A mí no me agradó mucho ese documental, le faltó rigurosidad. Eso sí, tiene una producción bien fregona, pero gente como Iturbide, como Morelos, como que se les da mayor peso. Si uno ve el contexto en el que se dan esos documentales y quién estaba de preciso, pues se van a percatar cuál era la finalidad. Hacer una historia para y desde el poder. Y van a haber otros que no. Por ejemplo, ahorita está muy, muy, muy apabullante empezar a construir una historia desde estos grupos que han sido marginados por el discurso nacional. Le hace comunidades originarias, le hace afrodescendientes, y bueno, en fechas más recientes, pues está empezando a pegar la historia desde la perspectiva de género, que eso a mí me parece algo muy rico. Entonces, digamos que son los hechos, pero con una interpretación mucho más ampliada. Hagan de cuenta que es la versión corregida y aumentada. Es como la versión extendida de lo que ocurrió. Y eso está padre, ¿no? Porque de alguna manera se ve un reflejo de todos estos grupos sociales que en su momento, pues ni siquiera aparecen. Reitero, no es que nos mentían, sino que la perspectiva de la historia va hacia un fin específico que responde a esa época histórica específica. Vayan ustedes a ver ahora con la 4T cómo se estarían haciendo los libros de historia. Tendrían mucho sentido del humor. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ah, profe. Muy bien. ¿Cansados? ¿Aburridos? No, profe. No, Ok, No. no, nada de eso, profe. muy bien. Vamos con la primera corriente historiográfica, el positivismo. Es la primera, es una corriente bastante mentada, literal. Casi casi es un insulto dentro del medio académico. Es que eres bien positivista. Pero pues vamos a ver de qué lado más calaiguana, qué aportes tuvo y bajo qué sustento se rigió. ¿Sale? Pues bueno, va a ser una escuela teórica más que una corriente historiográfica. Vamos a ver el positivismo prácticamente en todas las ciencias sociales. Va a ser una corriente filosófica tremenda y va a surgir en Francia más o menos a mediados del siglo XIX. Su principal impulsor y su creador pues va a ser un cuate llamado Augusto Comte, que por cierto acabó loquito, y se va a caracterizar por apoyar un objetivismo radical. Es decir, o sea que para ellos lo que vale la pena aprender es que el objeto sea verificable, sea concreto, se vea en la realidad. Cuestiones subjetivas, por ejemplo, como los sentimientos, el miedo, el erotismo, la sexualidad, etcétera, 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 cosas, si lo quieren ver así, más cotidianas, para el positivismo dicen, esas son cuchufletadas, eso déjaselas al arte. No son algo propio de estudio de la historia. Entonces, lo que se verifica más, de acuerdo a la selección de fuentes que va a ser el positivismo, pues es la historia política. Sobre todo porque la historia política va a tener, reitero, este hilo conductor y legitimador de un orden. Y además, según el positivismo, la historia política es la única que se puede conocer con certeza, a razón de que hay un montón de fuentes. ¿Sale? Y fuentes verificables, o sea, fuentes serias. Es una corriente muy erudita y muy rigurosa. Va a tener una visión progresiva y evolutiva de la historia, es decir, partimos de épocas que son primitivas y llegamos hacia lo que es el progreso. De hecho, el progreso, según el positivismo, es el sentido de todo proceso, de todo acontecimiento histórico y de toda evolución histórica de una sociedad. Además plantea que la realidad social va a estar controlada a través de las leyes, o sea que aquí vemos todavía, o mejor dicho, vemos con mucha claridad la influencia de las ciencias experimentales. Y va a plantear que en este tiempo histórico homogéneo, cada pueblo va a pasar por diferentes etapas que él va a denominar estadios a lo largo de su devenir. Es decir, que todos van a pasar por esos niveles de evolución.
y que no les digan, que no les cuenten, eso es lo que vamos a ver a continuación. Este es un verso. Bueno, para quien no lo conocía, este es Augusto Comte. Augusto, mi grupo de los miércoles en la noche. Así es de serio el muchacho. Es un hombre del siglo XIX, francés, medio arrogante, eso sí. Entonces, espero que no les haya ofendido su postura de serio y su cara de pocos amigos y medio traumado que se carga. Más este dibujo se lo hicieron cuando ya tenía como 60 años. Estaba a punto de entrar al manicomio. Bueno, vamos a ver los estadios que plantea este buen señor. El primero de ellos es el teológico o ficticio. También se le va a llamar monumental. Y es una época en donde el pensamiento y la manera de entender el mundo va a estar basado en la religión. Y los hechos van a estar interpretados en ideas sobrenaturales. Aquí podríamos observar el desarrollo de la antigüedad. Y entonces vemos que todo se explica a través del fetichismo, que no tiene una connotación sexual, como quizá algunos lo habrán entendido, sino que tiene una fijación a través de una serie de objetos, ¿no? No, pues que las reliquias, no, pues que el cáliz mágico, no sé cuántas cosas. Pero también hablamos de politeísmo, es decir, la realidad entendida a través de un amplio panteón de deidades, cada uno de ellos haciéndose cargo de un fenómeno que integra un orden natural. Les recomiendo que lean sobre historia de las religiones, es muy bonito. Y el monoteísmo, ¿sale? O sea que aquí razón, pues como que no. Luego nos vamos al estadio metafísico o abstracto, también denominado clásico, en el cual pues se van a asentar las bases de la civilización occidental. Aquí planteamos que hay consideraciones racionales que ligan los hechos con las ideas. Aquí, por ejemplo, como expositores están Grecia, Roma y el cristianismo. Y Comte los agarra porque al final son las bases de la cultura occidental. Tomen en cuenta que cuando el positivismo se desarrolla, Europa se está expandiendo por Asia, por África, está comenzando a sentirse también por arriba de Latinoamérica, entonces necesitan un elemento teórico que justifique su dominación cultural. Y voilà, el positivismo ahí va a aportar. Prácticamente va a decir, como tú no estás en el mismo grado que yo de estadio hacia el progreso, tengo el deber ético de conquistarte para atarte a mi tren que te va a llevar hacia el progreso, aunque esto implique destrucción, muerte, violaciones, cumbias y un montón de problemas que todavía estamos enfrentando. ¿Sale? No, las cumbias no, las cumbias están chidas. Y luego tenemos el último estadio, que es el científico positivo, en el que dice que la ciencia va a ser el único medio para investigar la realidad, pero es una ciencia muy dura, muy rígida, y los científicos gobernarían el mundo. Es decir, aquí nadie va a ser subjetivo. Todos van a ser analíticos racionales. ¿Sale? Y como consecuencia de esto, pues tenemos historias muy rigurosas, eruditas, finas en su quehacer metodológico, pero demasiado rígidas. Naomi, ¿tienes levantada la mano adelante? Profe, ¿le puede dejar tantito esa diapositiva? Es que estoy copiando. ¿Cuál? ¿A la del positivismo? ¿A esta? No, ajá, esa que está. Ah, ok. Sale. No, creo que la tuve porque la participación anterior. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Ninguna, profe. Ok. Bueno, en cuanto la acaben de copiar, pues le paso a la siguiente. De cualquier manera, no se preocupen, esto lo voy a colgar a Classroom. Así que esténse al pendientes para que desde ahí se la puedan descargar. Listo, profe, gracias. ¿Nada? ¿Los demás andan igual o ya acabaron de copiar? Yo acabé, profe. Ok. No, hubo un montón, Jimena. Pero él es el más representativo. Déjame ver quién más está.
Es que algunos ponen a este Emil Durkheim, pero no es propiamente positivista. Ay, se me va el nombre. Spencer, Herbert Spencer. Ese sería otro representante del positivismo. Herbert Spencer, que por cierto es papá del darwinismo social, que es una teoría que también va a ser justificadora de este dominio de Europa sobre el resto del mundo. Herbert Spencer. Sí, ese es otro integrante del positivismo. Vamos a la que sigue. También Spencer. ¿Quién, perdón? Creo que tiene apellido de Spencer. Ay, es que no te entendí, como que se cortó tu audio. Ajá, Spencer. Herbert Spencer. Lo voy a poner en el chat. Es que mi inglés es medio mierda, entonces. Pues a lo mejor no se escuchó bien. Ahí está. Él creo que también era sociólogo. Bueno, ahora nos vamos a la que sigue, el historicismo. Esta es la primera corriente historiográfica como tal. Van a ser en Alemania y va a ser un conjunto de aproximaciones teóricas que van a darle una particular perspectiva de lo que es la historia y bueno, también ahí se desarrolla la filosofía de la historia. Va a surgir en el siglo XIX en tenor a que por ese entonces Alemania se estaba unificando. Entonces, vieron que la historia pudiera ser una bonita herramienta para cohesionar a los alemanes y entonces, güey, necesitamos la historia, pues va, jalo, me desarrollo. Y también pues va a ser una reacción a las consideraciones lineales y arbitrarias que aportaron el positivismo. Recuerden que el positivismo defiende el orden y progreso. Vamos a volver a ver esta corriente filosófica cuando estemos en Ciudad de México, perdón, en Historia de México, y veamos Porfiriato. Porfirio era medio fan de esa corriente filosófica. Ahora, ¿qué características va a tener el historicismo? Aquí es donde se pone divertida la cosa. La historia va a ser esencial y exclusivamente una realización humana. Eso es algo hermoso, porque ya se descierra la idea de que Dios inspiró la providencia y que a Chuchita la bolseara. Es el hombre, la historia es una serie de actos humanos. Otra circunstancia que también es muy provechosa del historicismo es que los hechos del pasado no se repiten. Aquí quiero citar un poquito a este buen filósofo de la canción, José José, que nos legó pues varias reflexiones teóricas muy importantes y una de ellas pues es ya lo pasado pasado. O sea que aquí, traducido al español vulgar, los hechos aunque se parezcan no son iguales. Por eso es muy importante mantener en qué espacio y en qué tiempo se realizaron. Se pueden parecer la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución China, la Revolución Cubana, pero responden en términos concretos a una serie de finalidades específicas. ¿Sale? Y esto implica pues, que no son lo mismo. Ahora, no es tampoco igual hablar de continuidad a hablar de permanencia. ¿Sale? Es diferente. Por eso la historia tampoco es cíclica. Cuando hablamos de un ciclo es cuando en realidad no hay acción. Y si nos vamos a lo más esencial, la historia es contingencia, la historia, hasta voy a poner todo romántico, es una posibilidad, es un proceso abierto. ¿Sale? Es algo que no sabes qué va a pasar. Puedes ver qué puede ocurrir, pero no hay una certeza y la certeza la vas viendo con el tiempo. ¿Sale? Esto implica que la historia pues, va a ser una herramienta útil para comprender la naturaleza de la sociedad, considerando además que depende del contexto, pues la sociedad va a ser diferente. Incluso una misma sociedad temporalmente va a ser distinta. No es lo mismo la sociedad mexicana de a principios del siglo XXI, bueno, ya la segunda década,
no mentira, tercera década del siglo XXI, a el cómo vivía la sociedad mexicana en los años 50, en los años 80. Hay paradigmas que van a cambiar. Y esto conlleva que, de acuerdo con el historicismo, lo que sucedió debe explicarse en función del momento en que ocurrieron los hechos. Es decir, aquí se dice no al anacronismo, que eso es lo que comúnmente ustedes ven en muchos materiales de divulgación histórica. Se juzga al acontecimiento en cuestión en función de los intereses y los ideales del presente y no del momento en que se desarrollaron. O sea que de alguna manera aquí el historicismo nos remite un poquito a lo que vimos la clase pasada y la clase con la que se abrió este curso. Ahora, algo en el que va a coincidir con el positivismo va a ser el trabajo del historiador. Se va a plantear como objetivo determinar las leyes que rigen la evolución de la sociedad. Aquí todavía coincide un poco con el positivismo porque va hacia algo similar. Se sigue pensando en términos de leyes generales, cosa que, reitero, no es posible. El ser humano es un desmadre. Representantes, pues bueno, no sé si por aquí tenga aspirantes a historiadores, y si sí se los tengo, pues les presento a nuestro santo patrono, Leopoldo von Ranke, este güey con cara de medio mamón, este sex symbol de la academia, medio, pues sí, madurón, va a ser el papá de la historia como ciencia, de la historia científica. Ahora, a este señor le debemos la jerarquización de las fuentes. Este rollo de autenticidad y veracidad es gracias a él. O sea que antes era un desmadre. Luego tenemos a Barholt George Niedhur, que va a hablar también de la crítica de fuentes. Es decir, no todas las fuentes son confiables. Tenemos que hacer un análisis de cuáles sí y cuáles no. Aunque bueno, más adelante la historia va a evolucionar y va a aprovecharse los mitos y leyendas como parte de las fuentes. Ahí entra, reitero, el rollo de la memoria. Y bueno, también está Henry Thomas Google, que va a enfocar sus estudios en afirmar que la historia de algunas sociedades está determinada por factores geográficos. Eso es algo también muy importante. Además de ellos, vale citar para efectos del examen al italiano Benedetto Croce y al hermano de Alexander von Humboldt. ¿Sí? Tuvo un hermano, este naturalista, que se vino de mochilazo a la Nueva España a principios del 19. Su hermano era más recatado como buen historiador. Ese güey casi no salía. Y Wilhelm se va a cargar más hacia la historia. Él igual va a hacer estudios teóricos muy parecidos a von Ranke y sobre todo estudiar la cultura germana. Y Benedetto va a hacer lo propio pero con italiano. Es decir, aquí vamos a ver autores que se están intentando plantear la idea de definir lo que es la cultura nacional. Es decir, qué es lo que integra realmente el italiano. ¿Qué entendamos por el italiano y qué es lo que lo integra? ¿Sale? Elementos que ahorita nos parecerán muy teóricos, pero que en el siglo XIX eran muy importantes debido a los procesos de unificación de ambos países. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo. Muy bien. Está bonita. En el caso de México, tenemos como ejemplo de esta corriente historicista, pues los textos de Silvio Zavala, un historiador que duró como 100 años. Si nos vamos con el positivismo, pues hay dos libros que son muy interesantes, que sirven más para salvarse de un asalto que para leer. Por ahí aparece como coordinador un tocayo mío, Vicente Riva Palacio, con México a través de los siglos. Son de esos libros que te dejan ciego por la letra chiquita y junta. Es muy cansado, pero está muy padre ese libro. Y un poco más pesado y exigente, de Evolución Política y Social de México, de Justo Sierra. Ese sí también te hace llorar, y no por la letra. Ahora, uno de los legados más importantes del historicismo es esta periodización histórica, que muchos contemplan como positivista, pero que en realidad no lo es. Este camino progresivo de la historia dividido en edades corresponde más bien al historicismo. Perdón por mi versión analógica de la edad, de las edades históricas que integran esta periodización. Es la más conocida, es la más tradicional. Ahora, a veces viene en su examen qué corriente historiográfica
va a aportar esta periodización. No la ponen como historicista, la ponen como positivista. Lo cual está mal, pero bueno, no estamos para que nos peleemos con la UNAM. ¿Sale? Solo si la ven, por favor, no la memoricen, solo si la tienen presente. Ah, ok, Mariel. No, es que es daño de origen, así es la imagen. Así es la imagen. En realidad no es problema de proyección, es problema de la imagen. Así está de pixeleada. Es que no la vi en HD. Pero prometo cambiarla para la siguiente sesión. Así se ve, no es de nada. Así que no eres tú, es el problema. Ahora nos vamos aquí y vamos a pausar un momento el viaje. Todas estas corrientes teóricas se van a sustentar en dos ideas filosóficas que han sido a su vez fundamentos de dos perspectivas filosóficas, la idealista y la materialista. Cuando hablamos de idealista estamos hablando de una proyección del deber ser. Por ejemplo, la idea del progreso. Aunque sí es muy objetivo y todo, pues el concepto del progreso no es más que un ideal, ¿no? Por ejemplo, filósofos idealistas, pues tienen al buen Hegel, que por cierto está cabrón de leer, o de cierta manera, Platón. Platón también es un buen ejemplo de un filósofo idealista. Ahora, los materialistas son aquellos que fundamentan su doctrina filosófica a partir de un riguroso estudio de la realidad concreta. Filósofos materialistas pudieran ser, por ejemplo, Demócrito. Él plantea la idea de que todo estaba integrado por átomos, y ahí tenemos la primera referencia a ese concepto. Y ya más actual va a ser Karl Marx. Por eso su corriente teórica se le conoce como materialismo histórico. Ya para no hacerlas de emoción, pues les presento a este señor, que yo digo que es pariente de Santa Claus. Vean su imagen. No imagino cómo le hizo para poner esas barbotas. ¿Sale? Entonces, a mí se me hace que fue ganadora al premio de Barbas del siglo XIX. Este primo de Santa se parece a Los Vengadores, esta película animada en donde aparece el conejo de Pascua, pues va a fundamentar y crear junto con su mejor amigo. Esta es una pareja medio Virut y Capulina, Batman y Robin, porque siempre los vamos a ver juntos. Marx y Engels van a proponer el materialismo histórico. Este va a sostener que para entender los cambios históricos va a ser necesario remitirse a los procesos económicos y al trabajo humano, en tanto que este es un mediador entre el hombre y la naturaleza. O sea que aquí ya empezamos a cambiar de paradigma. En vez de ponderar el principio político, el materialismo histórico lo que va a recalcar es que no. Lo que va a definir a las sociedades va a ser la relación del hombre con su medio para satisfacer sus necesidades materiales. Marx denomina como necesidades materiales lo que nos permite tener una vida digna. Trabajo, educación, vivienda, vestido, ocio también. Creo que son 5, entre otras, y por ahí hay. ¿Vale? Entonces, eso es lo que va a definir cómo nos vamos a organizar, tanto social como políticamente, y por supuesto que la cultura va a ser un reflejo de esa estructura. ¿Sale? Entonces aquí ya empezamos a romper con algunas cosas que planteaba el positivismo y el historicismo, que se van a sustentar sobre todo en el acontecimiento y una perspectiva progresista de la historia. Acá no. Acá Marx cuestiona que el curso de la historia se comporta y se integra a través de una serie de conflictos que van dando pie a diversos modos de producción. Entendemos como modo de producción aquella organización que va a tener la sociedad en aquel periodo histórico, con la cual va a extraer bienes de la naturaleza para satisfacer sus necesidades económicas. O sea que el capitalismo no siempre ha existido, sino que ha estado precedido de modelos de producción, de modos de producción anteriores. O sea que pasamos de un comunismo primitivo que está basado en una economía de subsistencia, en donde no hay una división social del trabajo, relación social entre los individuos es más horizontal, es decir, no vemos a alguien
superior e inferior, ni tampoco vemos una acumulación de riqueza. Pero la cosa va a empezar a cambiar con la agricultura y con la urbanización de las sociedades. Eso las va a complejizar y eso va a dar pie a una división social del trabajo y eso va a delinear a su vez la estructura política. Y entonces pasamos a un modo de producción en donde la figura del esclavo va a ser el eje central de la riqueza. Como ejemplos más claros de esto, vamos a tener a Roma y a Grecia, sobre todo Roma. Posteriormente, este modo de producción va a entrar en crisis por una serie de condiciones. Va a haber una lucha de clases, que es este antagonismo entre las clases que poseen los medios de producción, es decir, los mecanismos que posibilitan producir bienes, y aquellos que no tienen nada y la pasan mal y son explotados. Bueno, eso posteriormente va a dar pie al feudalismo, en donde ahora va a ser la tierra, en donde se van a dar relaciones de vasallaje, en donde vamos a tener a siervos de gleba, siendo los explotados, donde vamos a observar una sociedad estamentaria bastante rígida, y en donde, como les comentaba, la tierra va a ser el eje central de la riqueza. Ya hacia el final de este modo de producción va a aparecer una clase urbana, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, denominada burguesía, que aliados a los campesinos van a tumbar a los señores, se va a dar una lucha de clases, piensen en esos términos que así fue la Revolución Francesa, y voilà, tenemos el capitalismo. El capitalismo va a tener diversas etapas. Ahora, todo este rollo se lo avienta Marx en un análisis estructural de la realidad. La idea es tener bases sólidas para poder mostrar una alternativa al capitalismo. Aquí lo interesante es que la historia se ve como una herramienta de combate, como una posibilidad de transformar tu realidad. O sea, no me avienta este choro para deprimirme y decir, ah, chale, ya estoy del lado de los perdedores, no, sino para construir una conciencia de clase que me permita organizarme y posteriormente tomar el poder a través de la revolución y armar un sistema político que dé como resultado una distribución más equitativa de la riqueza. Esto lo vamos a retomar cuando veamos movimientos obreros. En este sentido, pues la historia va a tener una conceptualización de ser un proceso abierto. Es decir, que aunque vamos a ver tendencias, la idea de posibilidad o de que hay algo diferente va a mantenerse latente. O sea que Marx aquí no va a ser determinista, no va a decir, sí, a huevo, de acuerdo con ese estudio, después del capitalismo va a llegar el comunismo. No, es una posibilidad, en tanto que el capitalismo, al ser un antihistórico, va a tener un fin. Pero eso no quiere decir que se pueda darse. Puede darse cualquier cosa, o incluso el capitalismo durar más de lo que se tenía planeado. ¿Sale? Muchos decían que con la Guerra Fría el capitalismo iba a quebrarse y pues resultó que no. Ahora, por ahí sí he leído que en la actualidad estamos viendo que si bien el capitalismo evolucionó con la globalización, o sea que estamos ya en una fase diferente del capitalismo, las crisis y contradicciones que está teniendo cada vez afirman que pues la cosa no va muy bien. Ejemplos de los modos de producción que les acabo de contar, aquí se ven. Muy sintetizados, pero aquí se ven. Este sería el esclavismo. Este, el de medio, sería el feudalismo. Y este sería el actual. Bueno, yo estoy peor porque me autoexploto. Yo soy mi propio jefe. Y a veces eso es peor. ¿Sale? Lo interesante del capitalismo como modo de producción es que ha tenido diferentes etapas. No siempre se ha manifestado igual. De alguna forma es flexible el cabrón. Pero ya hará un día en que caiga. Quién sabe si lo vea. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Perverso. Bueno, aquí vamos a tener otros aportes categóricos del materialismo histórico. Esta es una guía, no lo vamos a ver por el momento, pero ya cuando estén, sobre todo los que estudien economía, sociología, antropología, etcétera, etcétera, muy probablemente se van a reencontrar con estas categorías. Ciencias de la comunicación también, relaciones internacionales, así es que debido a la importancia académica que tiene el materialismo histórico y sobre todo a su presencia, porque aunque no les caiga bien Marx, muchos de sus conceptos se mantienen todavía en vigor, pues convendría a aquellos que van para ciencias sociales empezar a permearse de él. Les recomiendo por ahí un libro que es un cómic muy interesante que se llama Marxismo para principiantes. Ese es un buen
introducción. Y ya, exacto, sí, Emilio, esa era la idea. Y bueno, ya al final, no, eso es Marx para principiantes, pero Ríos es un tanto ambiguo. El de marxismo está mejor, porque es más objetivo. La gente que escribe el marxismo para principiantes está mejor preparada que Ríos. No demerito para nada a Ríos. Ríos también pues, fue fundamental para mi formación. Era uno de mis autores favoritos en la prepa. Pero ya varios de sus libros sí están como que más fundamentados. Le ganan mucho también los juicios de opinión. Es increíble en cuanto a método pedagógico, el cabrón se la superrifó. Pero aguas ahí con una rigurosidad académica, aunque el señor era autodidacta. Reitero, marxismo para principiantes. Por ahí hay otro libro que se llama Elementos conceptuales básicos del materialismo histórico. Y bueno, ya después de que se rifen esas dos obras, mi recomendación, o por lo menos eso es lo que me confirmaron mis amigos marxistoides, es que comiencen a leer a Marx con el manifiesto del Partido Comunista. No empiezan por el Capital. El Capital, ese sí ya es de grandes ligas, pues decirles que aún a mí me llega a costar un poquito de trabajo. Un poquito no, mucho trabajo. Pero el manifiesto es muy bueno para comenzar. Bien, vamos a cerrar la presente presentación con el estructural funcionalismo, que más que una corriente historiográfica, va a ser una corriente antropológica que en vez de estudiar a los individuos o a las clases sociales, como lo proponía el materialismo histórico, va a imaginarse a la sociedad como si fuera un edificio. Entonces, en vez de estudiar a los individuos, a las clases, lo que le va a interesar al estructural funcionalismo es ver las relaciones, porque las relaciones entre los individuos va a derivar en su rol y por lo tanto en su propio devenir. Esto implica que los fenómenos sociales no van a ser entendidos como acontecimientos o hechos, sino como procesos. Aquí va a haber una intercomunicación porque todo se va a empezar a entender de manera sistemática. Les presento a su fundador. Es bastante heterogéneo, eso sí me faltó comentarles. Hay por lo menos 3 tipos de funcionalismo: el absoluto, el estructural y el relativo. Y bueno, permítanme enseñarles a su fundador. Es este señor, de mirada coqueta, que está acariciando el mono. Bueno, se escuchó un tanto alburero, no iba con ese fin. Les presenta a Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés que va a vivir como 100 años. Y bueno, entre las características de este sistema es que va a ponderar un enfoque interdisciplinario. Aquí se ve la interdisciplina. ¿Sale? Él plantea que el sistema general va a estar dividido en 4 subsistemas: el biológico, el orgánico conductual, el cultural y el social. También aquí involucra la parte psicológica. ¿Sale? Este señor va a ser muy importante en antropología y si bien no va a ser historiador y de hecho le va a caer mal la historia, algunas de sus categorías van a influir en lo que vamos a ver en la siguiente clase. Para que esto sea un poco más divertido, investiguen sobre la escuela de los anales. Ahí les voy a presentar a uno de mis santos patronos preferidos, el buen Mark Bloch. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos, en cuanto a las funciones historiográficas? No, profe. No, profe. Ok. Bien. ¿Sale? ¿Algo que quieran comentar, chicos? Cuéntenme cómo sintieron esta sesión. ¿Todo claro? ¿Qué me pueden decir? Maumi, tienes la mano levantada. O fue llamará de petate.
Ahora, para efectos del examen, usualmente este tipo de reactivos se lo encuentran, pues en este contenido se le encuentran en muchas ocasiones con relación de columnas. Entonces es importante que ustedes vean este tema en justo esta parte de relación, o sea, que relacionen la corriente con sus principales exponentes y sus aportes. Ahí mi recomendación es que se hagan un cuadro comparativo de estas cuatro. Bueno, el siguiente miércoles veremos la escuela de los anales y así van a poder defenderse de ese reactivo. Me parece que las preguntas de relaciones de columnas les llegan a costar un poquito de trabajo. Ah, y también las de ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Para poder prever que por ahí les lleguen, mi recomendación es que no pierdan de vista el periodo histórico en el que se desarrollan. ¿Sale? Ah, Sí, sí, profe. sí, les voy a contar el por qué se llama Escuela de los Anales. Que alguna vez un alumno me dijo, profe, eso parece más una película porno. Y así de dónde, pero en fin, cada cual. Sí. Sobre Agustín Laje, no lo conozco. Cuéntame, Emilio, ¿quién es? Sí, imagínense la cara de tipo anime caricatura japonesa que me quedé con ese comentario. No sé si reír o llorar. Ah, Maga. Ah, es un perdón, tipo Emilio. que es un tipo que habla sobre marxismo cultural y sobre feminismo, pero lo habla como de su propia perspectiva. Es filósofo, pero más que nada se centra en el liberalismo. Y no sé lo que Ah, ok. ellos conocen, ¿no? Son los libertarios, de la Ah, bandera mira. amarilla y negra. Él O identifica sea que que es el medio desarrollo neoliberal. estable. Lo voy a investigar. Ajá, y Tengo por ahí un pique personal con los libertarios o anarcocapitalistas, como luego se llegan a llamar. Sí, tengo por ahí un duelo personal con esos brothers. Lo voy a checar, pero bueno, no es prejuicio, muchos de los sustentos teóricos que se sustentan son un tanto contradictorios, como que les falta consistencia, y no es por ser sectarista. Digamos que de manera superficial te apantallan, te convencen, pero ya cuando lo confrontas con lo que ves en la realidad y otras herramientas filosóficas, pues dices, no, papá, me quedaste a deber. Pero en fin, no quiero influir en su propia perspectiva. Si alguien le llamó la atención, investiguen, ¿no? Pero siempre confrontenlo con otras formas de pensar. ¿Sale? Ah, sí, lo que yo siempre tengo en perspectiva es que pues engaña como que muy fácil a las personas uh-huh. pues que según están oprimidas, pero no, no, o sea, como que no me gustan mucho sus discursos de él. No, sí, es casi como el pobre es el que quiere, pero bueno, ya tendríamos otro punto más para esa charla de café que creo yo sí se está definiendo, nos ponemos de acuerdo. Ahí apúntenlo por favor, para que no se me vaya. Y por lo pronto, pues yo voy a hablar un poco, voy a investigar un poquito más sobre esta figura. Gracias, Emilio, por el comentario. ¿Alguien más? ¿Nones? Bueno, entonces, chicos, les agradezco muchísimo su asistencia. Espero que la clase haya sido de su utilidad. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche, por favor. Espero que ya lo tengan bien agendadito para que no estén a las 8 de la mañana entrando a Zoom o después manden un WhatsApp, profe, ¿va a haber clase? Que no, es hasta la noche. O cualquier otro día, ¿no? Sí sean disciplinados. Sí, Diana, adelante. Ah, recuerden que la siguiente semana ya es también cambio de horario. Adelante, Diana. ¿No? Ah, ok, no te preocupes. Asenet, gracias por el pulgar arriba. ¿Quieres comentar algo también? Sí, profe. Dime, adelante. Bueno, yo tenía una duda en cuestión del historicismo, Ajá. porque, bueno, había investigado ya, pero pues no fue muy a fondo, fue muy superficial, y había encontrado a supuestamente uno de los autores más destacados, que era Collingwood, pero no sé si estoy bien esa Ah, Collingwood, información sí, o sí, no. sí, sí, estás bien. El buen Ok, ok. R.G. Collingwood, que por cierto me salvó un par de veces en la carrera. Él escribe bonito. Sí, Collingwood escribe bonito. Y profe, ¿Sí? entonces lo consideraríamos a él o a Sí, Ranke. sí.
No, como padre del historicismo es Ranke. Ok, ok. Él diría que fue como de los Gracias. acompañantes. De nada. A manera de refuerzo, no sé si lo puse en la carpeta de la Liga de Megas que les compartí. Si no, tienen un WhatsApp y yo se los paso. Hay un libro sobre historiografía bien bonito, bien fácil de leer, que escribió un historiador muy talentoso, se llama Sonia Cuarquera. Se llama Voces y Silencios de la Historia. Está muy chulo porque ahí te explica con casi de la mano, tira de la mano, a cómo la historia ha evolucionado. Y es bastante concreta. Me parece muy pertinente que lo revisen a manera de complemento. Y sí les sugiero que se vayan sobre textos más serios, porque a veces los documentos que hay en internet para preparar la UNAM de este tema son a menudo demasiado ambiguos y están mal. Están bastante mal. Luego hasta ponen cosas que no existen, como la escuela alemana, que siguen investigando de dónde las sacan, pero bueno. Entonces, chequen la liga, chequen el folder de sus libros, y si no está, avísenme para que yo lo cuelgue. Ya sea que lo suba a Classroom o ya sea que lo suba en WhatsApp. Y si quieren buscar videos de YouTube, traten de investigar de que el youtuber sea historiador o por lo menos esté cercano a las ciencias sociales, porque ya se dieron cuenta que si uno no tiene una serie de conceptos más o menos claros sobre este tema, el revoltijo se vuelve mayor. Y el problema también pues, va a ser mayúsculo porque no hay ideas claras y entonces ese reactivo puede ser complicado. Y al final, pues que es un acierto, pero si hay dudas en la parte anímica durante el examen, pues puede ser realmente grave. Aquí la cuestión es que también tengan cosas que mantengan su seguridad y confianza en sí mismos. Y este tipo de reactivos también tienen esa función, joderles el valor y la seguridad. Así es que es importante que tengan las cosas bien claritas. ¿Va? Pues bueno, muchachos, fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles con la Escuela de los Anales y ya empezamos la parte formativa, ¿vale? Que hace el antiguo régimen e ilustración. Ese tema, coloniales españoles, también me mola mucho. Para hacer esto más interactivo, porfa, si pueden estudiar algo sobre esos temas, sería genial. Si ya tienen las guías que están en Classroom, descárguenselas. Yo me rijo mucho sobre los contenidos. El temario es muy importante. El temario va a ser nuestro mapa. Así es que ahí ya tienen una invitación a que vayan estudiando en paralelo a lo que vamos a ver. No se atengan a que yo les avise, vamos a ver tal cosa. ¿Sale? Sino ahí con las guías, por eso fui muy cuidadoso con los temas, tengan esa referencia. Y pues se dé un diálogo, que a mí me parece que es de lo más rico para aprender y conocer la historia. ¿Sale? Así es que bueno, nos vemos, cuídense mucho, descansen y hasta la próxima. Igualmente, profe, descanse. Igualmente. Hasta luego, Gracias, profe, bye. adiós. Bye, gracias a todos. Bye, profe. Bye.